¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento informativo con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Poco se ha hablado en detalle de las iniciativas, se ha hablado de los temas en general, de los asuntos que pretenden tocar las iniciativas de López Obrador, pero poco se ha ido al detalle, al punto medular de lo que verdaderamente se propone en estas iniciativas de reformas constitucionales, y en particular las que a nosotros nos interesan directamente son las que tienen que ver justamente con la reforma electoral. Ayer platicábamos con ustedes en la introducción a este tema sobre el asunto de la reducción del financiamiento a los partidos políticos. Hoy vamos a hablar de otro de los temas importantes, el asunto de cómo nombrar a los integrantes del Consejo General del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta para que verdaderamente sean independientes, imparciales y cumplan con el propósito de hacer elecciones que respondan al interés de la mayoría de los mexicanos. Pues mire usted, la elección por voto popular de los consejeros electorales que integrarían el Consejo General del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta es la propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional, presentada el pasado 5 de febrero de 2024 para desterrar la vieja y perniciosa práctica de que esos cargos sean negociados entre los partidos políticos por el siempre cuestionado e ilegítimo método de cuates y cuotas. Desde sus antecedentes, el actual Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia. La presente iniciativa, dice el documento que envió el presidente el 5 de febrero, la presente iniciativa busca reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y de representación de esas instituciones que son clave en el funcionamiento de los poderes formales del país. ¿Y qué más agrega? Explica la iniciativa de reforma constitucional que se propone ahora un esquema nuevo que involucra a los tres poderes de la Unión en la determinación de las personas titulares de dichos órganos, a partir de candidaturas presentadas por las cámaras de diputados y senadores, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Ejecutivo Federal, es decir, por la Presidencia de la República. Con estas propuestas, se pretende que el voto popular decida la integración del Consejo General del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta. Dichos cargos serían ocupados por un periodo de 6 años improrrogables y la jornada para elegir por voto popular a las personas titulares de ese organismo se celebraría el primer domingo de junio cada 6 años. Pues bien, usted sabe que el reparto de los consejeros del Instituto Nacional Electoral fue documentado en su momento por diversos medios de comunicación. Entre ellos, un medio que ha defendido a capa y espada a los consejeros, que ha defendido lo que se pretende que sería la independencia de estos consejeros que fueron sembrados en el INE a voluntad, capricho y de acuerdo con los intereses de los partidos políticos. Y por eso es importante tomar esta referencia, porque el reparto de los consejeros del Instituto Nacional Electoral fue documentado en su momento por diversos medios de comunicación, entre ellos el periódico Reforma, que el 4 de abril del 2014 publicó una nota firmada por Claudia Salazar y Leslie Gómez que señala lo siguiente: la Cámara de Diputados resolvió la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral mediante un acuerdo político de reparto de cuotas. Las tres principales fuerzas, PRI, PAN y PRD, avalaron a Lorenzo Córdoba en la presidencia del organismo y se repartieron las otras 10 posiciones de forma proporcional. Y agrega la nota de Reforma lo siguiente: tras acordarse que ninguna bancada vetaría las candidaturas de los demás, PRI, PAN y PRD se repartieron las quintetas por periodo de ejercicio. Para ocupar el cargo, 9 años se eligió a Adriana Margarita Favela, apoyada por el PRI, José Roberto Ruiz, apoyado por el PAN, y el muy famoso Ciro Murayama, apoyado por el PRD. Para ser consejeros de 6 años, como lo estamos viendo en la pantalla con la diapositiva número 6, fíjese usted, ahí está claramente explicado.
Los que fueron electos para 9 años son los que le mencionaba: Adriana Margarita Favela Herrera, que fue propuesta del PRI, José Roberto Ruiz Saldaña, que fue propuesta del PAN, y Ciro Murayama Rendón, que fue propuesta del PRD. Todos ellos fueron electos para un periodo de 9 años, del 2014 al 2023, lo mismo que Lorenzo Córdoba, que fue electo para el mismo periodo de 9 años, del 2014 al 2023. El caso de Lorenzo Córdoba, a Lorenzo Córdoba lo propuso el PRD y consiguió el respaldo del PRI y del PAN para ponerlo en la presidencia. Pero fueron electos por 6 años los siguientes: Marco Antonio Baños Martínez, que llegó con la bendición del PRI; Enrique Andrade González, que llegó con el apoyo del PRI; Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, que llegó respaldada por el PRD; y Benito Nasif Hernández, que fue respaldado por el PAN. Estos 4 fueron electos por 6 años, del 2014 al 2020. Y fueron electos por 3 años, del 2014 al 2017, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo, que usted ve, se lo repartieron: la primera, Beatriz, con la bendición del PRI; Arturo con la bendición del PAN; y Javier Santiago con la bendición del PRD. Y eso que les acabo de leer, que documenta Reforma, fue algo que prácticamente todos los periódicos capitalinos reseñaron ese día, cuando se hizo el nombramiento de estos funcionarios, que ocurrió justamente el día 4 de abril. Esto fue el 3 de abril cuando los nombraron, y las notas salieron publicadas el 4 de abril del 2014. Y lo irónico es lo que le decía a un principio, que los mismos medios que en el 2014 registraron que esos consejeros electorales tenían tatuada en la frente el escudo de los partidos que los apoyaron, son los mismos que años después los defienden con base en la presunción de que son independientes e imparciales. Luego, 3 años después, el 31 de marzo de 2017, con el encabezado "Repiten partidos cuotas en el INE", el periódico Reforma publicó una nota firmada por los reporteros Claudia Salazar y Jorge Ricardo en los siguientes términos. Escuche usted, se volvió a repetir el asunto. La Cámara de Diputados repitió el criterio de reparto de cuotas para nombrar a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Con 336 votos a favor y 5 abstenciones y 32 votos en contra de Morena, fueron electos Dania Paola Rabel Cuevas como cuota del PRI, Jaime Rivera Velázquez como cuota del PAN y Beatriz Claudia Zavala como cuota del PRD, con lo que se logró la mayoría calificada que exige la Constitución, es decir, se repartieron el botín y juntos hicieron la mayoría calificada PRI, PAN y PRD para imponer a esos 3 nuevos consejeros. Los nuevos funcionarios formarán parte del Consejo General del INE por un periodo de 9 años, que comprende del 5 de abril del 2017 al 4 de abril del 2026. Y si vamos a la diapositiva número 8, vamos a ver quiénes eran los consejeros que estuvieron en la elección presidencial del 2018 y a qué divisa pertenecía cada uno de esos consejeros. Dicho esto, por los mismos medios que hicieron la referencia de sus nombramientos y que refieren que fueron producto de un acuerdo por cuotas y cuates de los 3 principales partidos. Ahí ve usted, por ejemplo, en el 2018, Lorenzo Córdoba seguía siendo el presidente del INE y estaba como posición del PRD Pamela San Martín, como posición del PRD también Beatriz Claudia Zavala y Ciro Murayama. Y como posiciones del PRI en el 2018, Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños, Adriana M. Favela y Dania Paola Rabel. Y como cuota del PAN estaban Benito Nasif, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz Saldaña. Recuerde usted que hubo renovación de 3 consejeros justamente porque fueron nombrados en el 2014 nada más para 3 años, del 14 al 17. Y ya le mencionábamos quiénes fueron los nuevos que se nombraron: Dania Paola Rabel, Jaime Rivera y Beatriz Claudia Zavala, que aparecen en la diapositiva que usted está observando ahora. Vamos a la número 9, a la diapositiva número 9, porque hubo 4 consejeros que terminaron su periodo de 6 años en el 2020. Ahí lo ve usted, los que tienen un
una cruz con rojo, terminaron su periodo en el 2020, Pamela San Martín, también Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños y Benito Nasif. Ellos se tuvieron que ir porque se les cumplió su periodo de 6 años y ocurrió esto. El 23 de julio del 2020, con el encabezado Arman por fin INE y por consenso, el periódico Reforma publica una información que dice que la Cámara de Diputados eligió ayer a los 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral tras una negociación en la que el bloque mayoritario de Morena y la oposición lograron ponerse de acuerdo. Con 399 votos a favor de todas las fuerzas políticas, pero con 5 votos en contra y 5 abstenciones de legisladores de Morena, fueron electos Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, José Martín Fernández Faz y Ukip Espada Zancona para un periodo de 9 años, que son los que vemos en la diapositiva número 11. Ahí ve usted en la diapositiva número 11 con los recuadros violeta, los consejeros que fueron electos en el 2020, ya durante el gobierno de López Obrador y de la Cuarta Transformación. De cualquier manera, en el caso, por ejemplo, de la doctora Carla Astrid Humphrey, no pudo sustraerse del hecho de ser etiquetada como una posición que tiene sintonía con el Partido Acción Nacional. Y no faltó también, fue el único caso de los nuevos consejeros electos a quien se le puso una etiqueta definida. No sucedió así con Norma Irene de la Cruz, ni con Kip Espada, ni tampoco con José Martín Fernando Faz Mora. El 3 de abril del 2023, 4 consejeros del INE, entre ellos el presidente Lorenzo Córdoba Vianello, terminaron su periodo en el Consejo General del INE. Se fueron también Adriana Margarita Favela, que era cuota del PRI, José Roberto Ruiz, que era cuota del PAN, y Ciro Murayama, que era cuota del PRD. Unos días antes, el viernes 31 de marzo del 2023, luego que los partidos políticos no llegaron a acuerdos, es decir, no se repartieron el botín, no lograron ponerse de acuerdo en eso, se tuvo que recurrir al procedimiento de insaculación, es decir, una especie como de tómbola donde metieron los nombres de cada una de las quintetas de aspirantes a consejeros y los que salieron, esos fueron los que quedaron. Es decir, aquí por más que se buscó un acuerdo, no hubo negociación para repartirse por cuates y cuotas los nuevos consejeros electorales. De tal manera que el viernes 31 de marzo, la Cámara de Diputados eligió a los 4 nuevos consejeros, incluyendo a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, que tomarían posesión de sus cargos el 3 de abril del 2024. ¿Quiénes fueron los otros consejeros electos? Bueno, pues fueron Jorge Montaño Ventura, Rita Bel Vences y Arturo Castillo Loza, que ustedes ven en la pantalla, que son los que tienen la etiqueta de color guinda, donde dice 2023-2032, porque fueron electos para un periodo de 9 años. Y si ustedes observan, en este momento, así con toda claridad, solamente quedan cuatro consejeros que están claramente etiquetados como cuotas de los partidos que los pusieron allí en el Consejo General, y nos referimos a 3 consejeros que van a terminar en el 2026 y a Carla Astrid Humphrey Jordan, que va a terminar hasta el 2029. Se ha ido de alguna manera, digamos, refrescando la integración del Consejo, aunque finalmente sigue siendo en gran medida producto de los acuerdos populares entre los partidos políticos que se reparten el botín para tener control sobre las elecciones y obtener favores o favorecer a algunos candidatos o a algunos partidos. En la iniciativa enviada por el presidente para la designación de los consejeros electorales se reitera lo siguiente: las personas titulares de la presidencia y consejeras electorales durarán en su cargo 6 años y no podrán ser reelegidas. Serán votadas de manera directa y secreta por la ciudadanía a nivel nacional el primer domingo de junio de las elecciones ordinarias del año que corresponda. Con respecto al procedimiento, la iniciativa de reforma constitucional que envió López Obrador señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para la integración del listado de candidaturas a consejeras y consejeros el día en que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección, el cual contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables. Usted sabe que los diputados sesionan en un primer periodo a principios del año y cierran en diciembre con el segundo periodo que se inicia regularmente el 1 de septiembre. Entonces, cuando se inicie el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección, se tendrían que elegir cada 6 años los nuevos consejeros electorales. Además, explica la iniciativa lo siguiente: cada uno de los poderes de la Unión postulará hasta 10 personas de manera paritaria. El Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, lo hará por conducto de la persona. El Poder Ejecutivo lo hará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República. El Poder Legislativo son 2 cámaras, diputados y senadores. Cada cámara postulará 5 candidatos a ser consejeros electorales, mediante votación calificada de los 2/3 de sus integrantes presentes. Y los 10 restantes los propondrá el Poder Judicial de la Federación por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que postulará hasta 10 personas por mayoría de votos. Es decir, en cada paquete para la renovación de 6 consejeros, tendría que haber por lo menos 30 candidatos que buscaran esos 6 puestos y ganarían los que obtuvieran más votos. Finalmente, se establecen responsabilidades y facultades. La Cámara de Diputados recibirá las postulaciones, verificará que las candidaturas propuestas cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y en las leyes, y remitirá el listado de los 30 candidatos al Instituto Nacional de Elecciones y Consulta antes de que concluya el año anterior al de la elección que corresponda, a efecto de que organice el proceso electivo. Los poderes de la Unión que no remitan postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria ya no podrán hacerlo posteriormente. Y termina con lo siguiente. Dice que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas efectuará los cómputos de la elección y los comunicará a la Cámara de Diputados, que de inmediato realizará y publicará la suma y enviará los resultados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá las impugnaciones legales que hubiese sobre el proceso de elección de los consejeros. Y las personas que resulten electas, después de ser calificada la elección por la Suprema Corte, se convertirán en consejeros, y esos 6 nuevos consejeros tomarán protesta de su cargo ante la Cámara de Diputados. Esto es lo que propone en síntesis, de manera muy concreta, el presidente de la República en su iniciativa del 5 de febrero, tratando de crear y generar condiciones para desterrar la perniciosa práctica de la Cámara de Diputados de repartirse los consejeros electorales por cuates y cuotas. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches y descansen.